Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, Señor, gracias por cada uno de nuestros hermanos, como hemos venido orando también por aquellas peticiones, Señor, en donde nos hemos detenido, Señor, sabiendo que tú tienes el control de cada situación, pero que también nos puedas dar el entendimiento de cada aspecto de lo que cada uno pueda estar viviendo. Señor, permítenos depender plenamente de ti. Gracias te damos, Señor, en esta hora por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy vamos a estar desarrollando este punto que les mencionaba. Es sumamente importante porque vamos a hablar acerca de la iglesia y cómo la iglesia es el evangelio visible de Dios. Es decir, ¿qué significa esto que estoy diciendo? Que la iglesia local, como bien cada uno de nosotros sabemos, no es simplemente el lugar al que asistimos, es decir, tampoco es una organización religiosa o un programa semanal. La iglesia es el pueblo que Dios ha adquirido, es el pueblo que se reúne en Cristo y que es el pueblo, ojo con lo que voy a mencionar, porque usted puede tomar notas, esto también está siendo grabado, pero estas notas son importantes que usted pueda entender. Es el pueblo que Dios ha redimido y es el pueblo que Dios ha adquirido, pero es el pueblo que está gobernado por la palabra de Dios. Esto es lo que hace visible la iglesia. La hace visible ante el mundo para mostrar la gloria de Dios, pero también para mostrar la verdad del Evangelio. Es decir, la iglesia es llamada a mostrar quién es Cristo. Hermanos, no estamos hablando de mostrar a Cristo con nuestras palabras solamente. ¿Qué significa? El Evangelio se predica con palabras, pero el Evangelio también se muestra y se evidencia al mundo por medio de una iglesia bíblica. ¿Me dejo entender? ¿Están prestando atención a lo que les estoy diciendo? El Evangelio se anuncia, se predica con palabras. Cada domingo quizás nos tomamos un poco de tiempo porque es sumamente importante para nosotros hablar y mencionar lo que la iglesia es, pero la iglesia se muestra por medio de una iglesia que es gobernada por la palabra de Dios. Mi vida, tu vida, tiene que ser gobernada por la palabra de Dios. Nosotros no tenemos opción. Si somos creyentes, esto va a fluir de manera natural en nosotros, porque los hijos de Dios van a hacer lo que Dios ha mandado, pero de manera natural, como un árbol cuando da fruto de manera natural, de acuerdo a la esencia de lo que es. Entonces, este punto, ¿por qué es importante que nosotros entendamos? Porque este punto nos va a permitir deshacer muchas mentiras que el mundo ha levantado y que el mundo ha creado en el pueblo de Dios o el pueblo que se dice que es el pueblo de Dios, pero en realidad no son el pueblo de Dios porque no evidencian absolutamente nada de lo que Cristo es. Y esto es muy peligroso, ¿no? Ahora, cuando la iglesia vive conforme a la escritura, el mundo puede ver algo en la iglesia. El mundo debe ver el evangelio. La iglesia es llamada a anunciar el evangelio. Pero la iglesia es llamada también a ser gobernada por la palabra y anunciar el evangelio. ¿Me dejo entender? Ahora, cuando la iglesia vive conforme a la escritura, el mundo puede ver el evangelio, el poder del evangelio en pecadores que han sido perdonados, en personas que han sido reconciliadas, en vidas que han sido transformadas. Se puede ver santidad, amor, verdad, disciplina, servicio y una misión clara. Si bien es cierto, nosotros no hemos aprendido realmente lo que es iglesia porque hemos sido introducidos a la iglesia, pero es necesario que nosotros comprendamos lo que la iglesia
verdaderamente es. Quisiera que, por favor, Denis, si puedes ayudarme leyendo el texto que está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mientras Denis está buscando Mateo 16, 18, quiero que sepan, hermanos, que muchas personas piensan que la iglesia es secundaria a la vida cristiana. ¿Sabe lo que eso significa, que la iglesia sea secundaria a la vida cristiana? Quiere decir de que no tiene la importancia en sus vidas, porque ellos piensan que ya son cristianos porque alguien les dijo que son cristianos. Pero eso realmente no significa que sean cristianos. El engaño de este mundo es hacerle creer a mucha gente que es cristiano por haber hecho una oración simplemente, pero no es así. Entonces, la iglesia no es algo secundario a la vida cristiana. La iglesia es esencial en la vida cristiana. La iglesia es el resultado de la vida cristiana, es el resultado directo. Mucha gente puede decir, yo amo a la iglesia, o perdón, muchos dicen, yo amo a Cristo, pero no necesito la iglesia. ¿Se imaginan lo antibíblico que es eso? Están yendo en contra de Dios. Cuando ellos dicen, yo amo a Cristo, pero no necesito la iglesia, están yendo en contra de Dios. Otros pueden decir, lo importante es el evangelio, y es cierto. Y cuando dicen la estructura, no importa tanto, es decir, la iglesia no importa tanto. No, todo lo contrario. La Biblia no presenta así la vida cristiana. Cristo no solo salva a personas, a individuos, para que ellos se mantengan aislados. Y es lo que mucha gente hace por el engaño de este mundo. Cristo salva a un pueblo. Él no solo nos reconcilia con Dios, Cristo nos une a una familia espiritual. ¿Qué dice Mateo 16, 18? Por favor, léelo, Denis. Amén, pastor. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Amén, gracias. Jesús no dijo, edificaré una audiencia, ni edificaré una marca, ni edificaré una institución humana. Él dijo, edificaré mi iglesia. Esto nos enseña tres puntos, tres verdades aquí. Primero, que la iglesia pertenece a Cristo. Él dice, edificaré mi iglesia. Pero también nos muestra que es Cristo mismo quien edifica su iglesia. Y la única manera en que la iglesia es edificada es por medio de la escritura bíblica. Y tercero, la iglesia tiene importancia dentro del plan de Dios, porque Él dice, edificaré mi iglesia. Vamos a ponerlo en un ejemplo sencillo. Una familia no se define solo por vivir bajo el mismo techo. El hecho de que tres personas estén bajo el mismo techo no significa que sean familia. Una familia tiene identidad, tiene relaciones de responsabilidad, hay amor, hay conexión, hay corrección, hay cuidado. De la misma manera, la iglesia no es solo un grupo de personas que se reúnen los días domingos, es una familia espiritual reunida por Cristo bajo su palabra para vivir como pueblo de Dios. Hermanos, la Biblia es suficiente para formar la vida de la iglesia. Antes de preguntar, ¿cómo debe organizarse la iglesia? Debemos preguntar, ¿quién tiene autoridad para decirnos qué es la iglesia? Y acá hemos visto claramente que quien nos dice que va a edificar su iglesia es el Señor Jesucristo. La respuesta es clara. Él es el que edifica su iglesia. Pero también nos muestra la escritura bíblica cómo es que la iglesia se edifica. Y para poder entender cómo la iglesia se edifica, tendríamos que ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 y el 17, donde probablemente este es un texto muy conocido por muchos de nosotros. Le voy a pedir a Ángel si puede leerlo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, donde nos enseña que si está habilitado ahí tu... Sí, Amén. sí, ahora sí.
Mateo, No, según de Timoteo 3 16 al 17, donde habla que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? segunda de Timoteo, 3 16 y 17, Ángel. ok, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Ángel. En este texto, por ejemplo, la escritura enseña que la misma escritura es suficiente para preparar al pueblo de Dios para toda buena obra. La escritura es suficiente para preparar al pueblo de Dios. No habla de otra cosa, sino de la misma escritura. Eso incluye la vida personal de la persona, pero también una vida congregacional a donde Dios nos llama. Dios no solo nos ha dicho cómo ser salvos cuando entendemos el Evangelio, también nos da principios claros de cómo vivir, cómo adorar a Dios, cómo cuidarnos, cómo corregirnos, cómo organizarnos y cómo servir como iglesia. Ahora, la Biblia también nos enseña otra cosa, que no todo lo que produce, ojo, resultados visibles es necesariamente viene de Dios. ¿Qué significa esto? Que una iglesia puede crecer en número y aún así estar débil en el Evangelio. Una iglesia puede tener actividad, puede tener música, puede tener programas, puede estar llena de emociones, pero si la palabra no gobierna, el Evangelio no es la fuente principal, esa iglesia se oscurece y está en declive, no importa si tiene miles de personas. Por eso es que la palabra debe gobernar. El mensaje de la iglesia es el evangelio y la responsabilidad de la iglesia es el crecimiento a través de la escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3 versículos del 6 al 7, que ya lo hemos visto en algún momento porque hemos estado estudiando el libro de Corintios, Pablo menciona, ¿no? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Habla de que él plantó, Apolos, que era un experto en presentar el Evangelio, pero aún no tenía la claridad completa del Evangelio. Dice que él regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Por eso es que dice que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios es el que da el crecimiento. Entonces, la iglesia debe ser fiel. ¿A quién? A quien da el crecimiento. ¿Y quién da el crecimiento? La escritura bíblica. La palabra es la que da el crecimiento. La palabra de Dios es la que forma nuestras vidas. Nosotros no nos formamos a nosotros mismos, eso era en el mundo y eso era en la manera natural, humana, pero en el reino de Dios es la palabra la que forma a los hijos y los hijos son puestos por el Señor dentro de un remanente que es su iglesia, dentro de un pueblo que es su iglesia. Ahora, es interesante porque en este punto voy a responder se van a responder probablemente muchas inquietudes que muchas personas tienen referente a la relación de la iglesia con Israel. Ustedes han escuchado, escuchan siempre acerca de Israel y escuchan siempre acerca de la iglesia, ¿no? Y si lo miramos desde una perspectiva dispensacionalista, los separa, los divide. Cuando estamos hablando del dispensacionalismo, estamos hablando de épocas que empezaron y terminaron, y hay algunos autores que sostienen esta postura, pero es una postura equivocada. Israel y la iglesia podemos decir que es un solo pueblo, pero no estamos hablando de Israel solamente como pueblo. Si bien es cierto, el domingo lo mencioné de una manera muy rápida, no sé si muchos se dieron cuenta o no, pero cuando estuvimos hablando del hijo pródigo,
que representa también a Israel, que fue, que fue enviado por Dios para rescatar al mundo. El hijo pródigo tenía que rescatar al pueblo que estaba perdido, a su hermano que estaba perdido, y esos éramos, ese es el mundo entero, pero no lo hizo. ¿Verdad? Obviamente el Hijo perfecto, que es Cristo, con obediencia perfecta vino. Entonces, cuando nosotros hablamos de Israel, tenemos que prestar atención cómo Dios presenta a Israel en las Escrituras. E Israel y la iglesia ah, presentan una continuidad, hay un cumplimiento, pero también hay unas pequeñas diferencias. Para entender la iglesia, no empezamos en Hechos 2. Claro, en Hechos 2 nosotros vemos el desarrollo de la iglesia. Como en Hechos 2 nosotros vemos cómo la iglesia, el Espíritu Santo viene y cómo la iglesia comienza a crecer y dar su fruto. Pero desde el Antiguo Testamento Dios ha estado formando un pueblo para su gloria desde el Antiguo Testamento. Un pueblo, una congregación. Dios llamó a Israel como su pueblo. Podemos verlo esto en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y bueno, quiero pedirle de repente a la hermana Rosa que me pueda ayudar con este texto. Rápidamente, Éxodo 19, versículos 5 y 6. Cuando lo tenga, hermana, si lo puede leer, por favor, léalo en voz alta para que todos podamos oír y si usted lo tiene ya, revíselo también en la escritura para que al momento de leerlo pueda también. Ya, pastor, yo lo tengo ya. Adelante. Dice Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis en un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Hasta ahí nos vamos a detener. Gracias. Interesante. Gracias, hermana Rosa. ¿Qué vemos aquí? Diréis oído, diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Interesante, ¿no? Israel fue llamado para ser pueblo especial de Dios. Israel. En este primer llamado Dios llama a Israel. Luego habla de ellos como el reino de sacerdotes. Luego habla de ellos como nación santa. Y luego dice, los llama como un testimonio hacia las naciones. Estamos ahí, ¿verdad? Me están siguiendo. Ahora, Dios llamó a Israel al pueblo que Él escogió, de donde nace nuestro Señor, el Mesías, el Señor Jesucristo, lo llama a Israel para mostrar su gloria en medio del mundo. ¿De acuerdo? Él llama a Israel. Y lo podemos ver, por ejemplo, en textos como en Deuteronomio capítulo 7, el versículo 6. Si están tomando nota, es bueno que tome nota. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Así es como Dios presenta a Israel. Y luego le dice otras cosas, ¿no? Que no lo escogió Dios porque fuera algo especial o porque fueran poderosos. No, 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 Dios los escogió para que Él sea glorificado por medio de este pueblo pequeño que no tenía grandes hazañas, nadie daba nada por él. Dios escoge este pueblo, es lo que nosotros vemos. Entonces no lo escoge porque fuera más fuerte, porque fuera más grande o más justo. Fue escogido por gracia, porque a Dios le plació para mostrar en este pueblo su amor y su fidelidad. Ahora, Dios cuando escoge a Israel, le da una misión. Y hemos visto cuál es esa misión. Ahí le dice, ¿no? Para hacer testimonio ante las naciones. Israel fue llamado, hermanos, para reflejar.
a Dios en la tierra. Pero, ¿qué pasó con Israel? Cayó en idolatría, cayó en desobediencia y en la dureza de su corazón. Ahora, esto no tiene nada que ver con el plan de Dios. O sea, el plan de Dios, el problema no fue que el plan de Dios fracasara. El problema fue que Israel como pueblo necesitaba un cumplimiento mayor. Porque Israel no podía cumplir con este propósito. Aunque Dios los llamó y los escogió y les dio un propósito en la tierra, Israel no podía cumplir. ¿Por qué razón no podía cumplir? ¿Cuál es el problema de Israel como es el problema de todo ser humano? ¿Quién me dice rápidamente cuál es el problema que tiene Israel? ¿Mm? ¿Alguien se atreve? La No. dureza de su corazón. Ya, muy bien, la dureza de su corazón. Gracias, hermana Rosa. ¿Qué otra cosa más? ¿Cuál es el otro problema que tenía No Israel? tenían clara la palabra, Es pastor. la incredulidad, Perdón, fuerte, Alex. la incredulidad. Ya era un pueblo incrédulo. ¿Qué más? ¿Qué otro problema tenía Israel? Disculpe, pastor, estoy sin cámara porque estoy con mi internet fallando. Por el corazón endurecido fueron infieles también. Fueron Podemos ver la infieles, condición. ¿ok? Fueron infieles. No, no son muy diferentes a nosotros, ¿verdad? ¿Qué más? Ángel, veo que tu micrófono está abierto. ¿Qué más? ¿Cuál otro problema tenía Israel? Eran La rebeldes. idolatría. La idolatría era muy fuerte en Israel. Pueblo idólatra, ¿no? Fácilmente se entregaba a los ídolos. ¿Qué otro problema que tenía Israel que era visible? La rebeldía también, pastor. Era un pueblo rebelde. ¿Qué otra cosa más podríamos decir? ¿Creen ustedes que Israel conocía a su Señor? Cuando leen ustedes la historia del hijo pródigo, ustedes van a ver que el hijo que se queda en casa no conoce a su padre, no lo conoce. El hijo que está fuera de casa se va porque es rebelde, o sea, tiene su corazón engañado, duro y se va al mundo. Pero ambos son pródigos, ¿verdad? En la escritura vemos que ambos son pródigos. Pero la misión de Israel era rescatar a su hermano, como fue la misión que Dios le dio a Israel de rescatar al mundo, pero él estaba incapacitado. Y a veces nosotros decimos, ¿no? Como por ejemplo cuando pensamos en el diluvio, ¿no? Cuando Dios reinicia nuevamente la tierra, la reinicia con una nueva familia, ¿no? El nuevo Adán es Noé y sus hijos, ¿no? Y sus esposas. Y, pero, ¿qué es lo que vemos inmediatamente? Nuevamente el problema del corazón humano. ¿Qué nos revela esto? Nos revela que el problema del hombre no es externo, es interno. Nos revela que el problema del hombre siempre es el corazón, es la corrupción en la que el ser humano ha nacido. Ahora, ¿qué hace Cristo? Cristo es el Hijo perfecto, es Dios hecho hombre, cumple lo que Israel no pudo cumplir. Jesús es el verdadero Hijo obediente, el verdadero siervo fiel, Él cumple con cada sombra y tipo que el Antiguo Testamento nos presenta. Él es el verdadero templo, es el verdadero rey, él cumple todas las promesas, Él cumple todo lo que la Biblia menciona. Él hace lo que el pueblo no podía hacer. Él viene a cumplir. ¿Y dónde vemos esto? Si vamos rápidamente a Mateo 5:17, lo vamos a ver con claridad. ¿Quién puede ir rápidamente? Mateo 5:17, que está dentro de... Pastor, buenas noches. Mateo 5:17. Adelante, Ger, por favor. Penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
no he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Él no ha venido a abrogar la ley. Él no ha venido a abrogar lo que los profetas dijeron. Él no ha venido a abrogar, sino a cumplir. Entonces, Cristo no vino a borrar la historia de Israel, sino Él vino a redimir Israel, pero a redimir a su pueblo. Y claro, hasta este punto nosotros podemos pensar en Israel como el pueblo, la nación que Dios escogió. Pero es interesante porque, por ejemplo, ¿no? Vamos a verlo de esta manera. Jesús estuvo en el desierto. Israel estuvo 40 años en el desierto y falló muchas veces. Hermano, Jesús estuvo 40 días en el desierto y venció la tentación con la palabra de Dios. El siervo perfecto, obediente perfecto. Cuando nosotros leemos la tentación, por ejemplo, en Mateo 4, del 1 al 11, nos muestra cómo Cristo obedece donde Israel desobedece, cumple la ley y la escritura y se sostiene en la escritura. Ahora, cuando Cristo forma su iglesia, la iglesia existe, pero en unión con Cristo. La iglesia no existe fuera de Cristo. Nuevamente, ¿no? Como mencionábamos al inicio, y es importante mencionarlo, hermanos, la iglesia es el evangelio visible en la tierra. Dios llama y redime a su pueblo y lo une a su iglesia, el cual es su cuerpo. Nuevamente, una persona que menosprecia la iglesia o que simplemente dice, yo soy cristiano, pero yo no necesito ir a una iglesia, está engañado, está viviendo una mentira y está viviendo en un error doctrinal, pero también en un error como persona. No es un creyente que realmente entiende la escritura y conoce la escritura. La iglesia no reemplaza a Israel, pero la iglesia existe porque Cristo cumplió la historia redentora y ahora reúne un solo pueblo en él, formando un nuevo pueblo por gentiles y creyentes. Lo que Jesús hace es une a un solo pueblo y el pueblo de Dios no es el pueblo judío, que son muchos judíos, sino también es el pueblo gentil. Y no son todos los gentiles, es un pueblo que él ha escogido. Y claramente esto podemos verlo en la Escritura. Entonces, eh, podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, en Efesios 2:14 al 16. Rápidamente, si alguien me ayuda, de repente la hermana María Toledo, si puedes leer el libro de Efesios, capítulo 2, vamos a leer el versículo 14, 15 y 16. Si lo tiene, amén. Efesios 2, dijo pastor, ¿no? 2:14 al 16. Ya. Efesios 2 del 14, 14 ¿no? al 16. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gracias, hermana. En Cristo, ¿qué es lo que Dios hace? Forma un solo pueblo, que ya no está, es un pueblo que ya no está definido por una etnia, es decir, por una raza, por un pueblo propio como es el judío. El pueblo de Dios no es el pueblo judío solamente. Él derriba el muro, dice, derriba esa pared que dividía, ¿no? Y de ambos hace un solo pueblo. Él crea en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, dice. Ahora,
En Cristo, hermanos, eso es lo que Dios hace, forma un solo pueblo, que ya no está definido por una etnia, ni por una nación o por un territorio, sino por la fe en Cristo. Gálatas 3:29, por ejemplo. ¿Qué nos dice Gálatas 3:29? Y si usted puede mirarlo, dice, y si vosotros sois de Cristo, amén, si tú y yo somos de Cristo, esto incluye a judíos y a no judíos, incluso incluye a judíos que no vivieron en la época de Cristo, pero que eran parte del pueblo de Dios que Dios llamó y que respondieron al llamado de Dios y que fueron exaltados por su fe, como vemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos 11. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y recuerden que en Abraham no hay linaje judío. Los judíos vienen de la tribu de Judá y Abraham es antes de Judá. Entonces, la conexión con Abraham no se recibe aquí por sangre, sino por Cristo. Para entenderlo claramente, Israel debe apuntar a Cristo. Porque Israel no está en la capacidad de cumplir lo que Dios ha ordenado por la naturaleza corrupta, y lo vemos vez tras vez a través de toda la escritura bíblica. Cristo cumple las promesas. La iglesia es el pueblo de Dios que está unido a Cristo, sean judíos o gentiles. Por eso la iglesia es el pueblo de Dios en Cristo. Ahora, para entenderlo aún mejor, ¿qué es la iglesia? Y es el punto que hemos querido tocar desde el inicio para poder entender, y estoy haciendo todo esto con el propósito de poder entender mejor lo que somos en Cristo. Sabemos que la palabra iglesia viene de la palabra eclesía, eclesía que significa asamblea o congregación convocada. Cuando entendemos esto, esto nos ayuda a corregir una idea común. La iglesia no es un edificio, la iglesia es el pueblo de Dios que se reúne. La iglesia es el evangelio visible. ¿Por qué? Porque es el pueblo que ha sido redimido por Dios. Así que los que recibieron su palabra, como por ejemplo le enseña Hechos 2:41 y 42, que lo mencionamos este domingo y que siempre probablemente lo mencionamos, porque es el punto de partida de la iglesia de Cristo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, ese pasaje de Hechos 2:41 al 42, vemos una iglesia que es reconocible. ¿Por qué es reconocible? Porque primero reciben la palabra de Dios. Segundo, son bautizados. El bautismo es nuestra profesión pública de fe. El bautismo, hermanos, no es una idea del pastor, o no es una idea de alguien más, es un mandato del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es nuestra proclamación pública de fe. ¿Qué más ocurrió? Tercero, son añadidos, son añadidos. ¿A dónde son añadidos? A la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, la asamblea de Dios que Él preparó para los redimidos, el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. ¿Qué hacían ellos como iglesia? Perseveraban en la doctrina. ¿Qué otra cosa hacían ellos como iglesia? Viven en comunión. ¿Qué otra cosa hacían ellos como iglesia? Ellos participan del partimiento del pan, es decir, de la cena del Señor, que es el segundo mandato que dio, o la segunda ordenanza. Solo nos dio dos ordenanzas precisas y claras: el bautismo y la celebración de la cena. ¿Y qué era lo otro que hacían? Oraban juntos, caminaban juntos, como lo hemos hecho antes de empezar esta lección a las 8:30 y como lo hacemos también cada domingo. Ahora, hay una diferencia, sí, entre lo que es una iglesia local y una iglesia universal. Y en ambas vamos a verlas, por ejemplo, a través de Hechos de los Apóstoles. Es decir, la Biblia nos habla de la iglesia en dos sentidos. Primero, nos habla de la iglesia como iglesia universal,
Por ejemplo, ¿no? Cuando habla de todos los verdaderos creyentes en Cristo, en todo lugar y en todo tiempo, a través de la historia, ¿no? Es la iglesia universal. Pero cuando nos habla de iglesia local, estamos hablándonos, por ejemplo, a nivel de congregación, como es el caso de nosotros, una congregación visible de creyentes que se juntan para adorar a Dios en un lugar específico, como es nuestro caso, que lo hacemos cada domingo. Ahora, podemos ver un ejemplo. En 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 1, versículo 2, para los que están tomando nota, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo menciona esto, ¿no? Ya lo hemos estudiado, estamos todavía estudiando el libro de Corinto, estamos en una pausa, pero él menciona lo siguiente, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿no? A la iglesia de Dios que está en sociedades bíblicas, ¿no? Por decirlo de una manera. Pablo escribe directamente a una iglesia local, lo hace directamente a una iglesia visible, a una iglesia concreta que tiene miembros, con miembros, problemas de liderazgo, tienen problemas de disciplina y adoración, como, como es el caso de Corinto, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y menciono esto porque lo próximo que vamos a ir aprendiendo es la importancia de ser un miembro de la iglesia. No lo vamos a ver ahora, pero, por ejemplo, cuando la palabra nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí en ese texto que está en Efesios 5:25 se habla de la iglesia en sentido amplio, ¿no? Como el pueblo redimido. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando en sentido amplio, específicamente por el pueblo que Él ha redimido, que Él ha salvado, por ese pueblo. Entonces, podemos verlo con claridad. Luego, la responsabilidad de la iglesia, es decir, tu responsabilidad y la mía, ¿no? Tu responsabilidad y la mía. ¿Cuál es? Es hacer visible el Evangelio. El Evangelio tiene que ser visible. ¿Qué es el Evangelio? Pastor, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Hermano, ¿qué es el Evangelio? Todos los domingos estamos escuchando el Evangelio, probablemente vez tras vez. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué entendemos? ¿Estamos entendiendo realmente lo que es el Evangelio? La responsabilidad de la iglesia es hacer visible el Evangelio. ¿Y qué es hacer visible el Evangelio? Es mostrar la obra de Dios en sus hijos en este mundo. Por eso es que John Lehman y también Max Dever, ellos mencionan que la iglesia viene a ser la embajada del reino de Dios en la tierra, porque la iglesia tiene la responsabilidad de hacer visible el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, cuando hablamos de iglesia, no solamente nos referimos al lugar donde nos estamos reuniendo, sino estamos hablando de los hermanos que conforman la iglesia. No todos son miembros, no toda persona que va a la iglesia está comprometida con el Señor, ni está necesariamente cumpliendo la palabra de Dios en su vida. No significa esto que esté bajo condenación, pero si no ha nacido de nuevo es imposible que lo haga. Veamos qué nos dice Juan capítulo 13, versículos 34 al 35 para los que están tomando nota. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Hermana María Cruzados, no sé si me puedes ayudar a leer ese texto. Juan 13, 34 y versículos 35. Si lo tienes, por favor lo lees. ¿Lo tiene, hermana? Ya, sí lo tengo. Juan 13:34, ¿no? 34 y 35, sí. Sí. A ver.
Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Gracias, hermana. Espectacular, ¿verdad? Jesús no Ujú. dijo que el mundo conocería a sus discípulos solo porque tendrían buenos argumentos, porque hablan bonito. Dijo que el mundo vería la realidad del discipulado. Y hermanos, el discipulado no es solamente una clase bíblica, que también involucra un estudio bíblico. El discipulado es el acompañamiento no solamente de un ministro, de un líder, de un discipulador con un discípulo, sino es la transformación de la vida de una persona a la imagen de Cristo. Y es una obra que Dios hace, pero el recurso principal es la palabra. Entonces, Él dijo que el mundo vería la realidad de su pueblo por medio del amor visible entre ellos. La iglesia hace visible el evangelio cuando ama como Cristo amó. ¿Y cómo Cristo amó? Dio su vida. La iglesia hace visible el evangelio cuando perdona como Cristo perdonó. ¿Cómo Cristo perdonó? Él no toma en cuenta mi pecado. No pasa por alto el pecado, Dios, pero Dios no toma en cuenta mi pecado. ¿Por qué? Porque mi pecado fue justificado en Cristo y gracias a Dios. La iglesia hace visible el Evangelio cuando vive en santidad. Y hermano, vivir en santidad es vivir a la semejanza de Cristo. La iglesia visible, la iglesia hace visible el Evangelio cuando practica la verdad, cuando nadie lo ve, cuando nadie está allí, cuando tú estás con el Señor y no te aprovechas de ninguna circunstancia, sino que eres justo porque eres perfecto delante de Dios. Y nadie tiene que estar diciéndote tienes que hacer lo correcto, porque tu responsabilidad es hacerlo. ¿Por qué? Porque representas a Dios en esta tierra. Alguien que practica la verdad. Nadie tiene que estar detrás de nadie. Dios está allí, pero lo hacemos porque Él nos conoce y nosotros ya sabemos quiénes somos en Él y mostramos su amor en Él, de Él y mostramos su verdad y nosotros modelamos esa verdad. La iglesia hace visible el Evangelio cuando corrige con amor. ¿Qué es corregir con amor? Es decirle a una persona, mira, yo te quiero mucho, pero tú no eres un cristiano, todavía no estás, o sea, tú puedes haber hecho una profesión de fe pública, pero tus hechos niegan que tú eres un creyente. Dice la verdad en amor. Decir la verdad en amor también es corregir con amor. La iglesia hace visible el evangelio cuando recibe al arrepentido, a la persona que es pecadora y se arrepiente, porque no hay hijo de Dios que no sea pecador. Todos son pecadores, pero pecadores que han sido lavados, redimidos, arrepentidos. La iglesia hace visible el evangelio cuando preserva la unidad del evangelio, es decir, entiende, pelea y es celoso del evangelio. Entonces, si una iglesia, por ejemplo, predica sobre el perdón, pero sus miembros viven en amargura, en molestos unos con otros, molestos con sus familiares, el evangelio se oscurece. Si una iglesia predica sobre la santidad, pero tolera el pecado público y no lo corrige, el evangelio trae confusión porque no está claro. Si una iglesia predica sobre la gracia, pero no busca restaurar a la persona que está arrepentido, el evangelio se distorsiona. Entonces, la enseñanza, es decir, la doctrina y la práctica no se pueden separar. Históricamente, hermanos, la iglesia ha sido descrita con cuatro atributos. Una iglesia santa, una iglesia que es una. Los atributos de la iglesia es que es una sola, porque es el cuerpo de Cristo. La iglesia es santa, porque ha sido santificada, limpiada, lavada por el Señor y llamada a vivir en santidad. La iglesia es universal, pero también la iglesia es apostólica. ¿Qué significa? Que siguen la doctrina de los apóstoles.
perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Esto no es teoría. Esto debe ser visible en una iglesia local, debe ser visible. La iglesia es una porque hay un solo Cristo, un solo Evangelio, un solo Espíritu, como lo dice Efesios 4, ¿no? Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. Ahora, la iglesia es santa porque pertenece a Dios y Dios la ha redimido, la ha lavado, está separada para Él. A la iglesia, eh, cuando vemos, por ejemplo, el texto que leímos en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y luego menciona a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. No es una opción, hemos sido llamados a ser santos. Luego, la iglesia es universal porque Cristo la ha redimido y es un pueblo de toda nación, de toda lengua, de toda cultura, de toda época que trasciende. Y la iglesia es apostólica, hermanos, porque está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles, que todas están orientadas a Cristo. Amén. Ahora, ¿cuáles son las marcas que una iglesia tiene que tener? Las marcas que como iglesia, no solamente en el púlpito, a veces nosotros pensamos la iglesia y miramos la iglesia desde el púlpito. No, estamos hablando de la iglesia como nosotros también, que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, una iglesia puede tener posiblemente muchas actividades y no ser saludable. Entonces, ¿cuáles serían las señales bíblicas que podrían ayudarnos a identificar a la iglesia? Primero, la predicación fiel a la palabra. Hermanos, nosotros no descubrimos nada. No descubrimos América, no descubrimos algo nuevo. Nosotros, como iglesia, exponemos lo que la palabra ya dijo. Por eso es que la palabra que podemos predicar de manera temática o de manera expositiva. Lo estamos haciendo, lo hacemos de ambas formas, pero la expositiva es mejor en la medida, por ejemplo, en que la predicación expone lo que la palabra dice, no añade nada del predicador, no dice, y mira, y tuve este sueño y el Señor me mostró esto. No, 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 esas son tonterías. Sí, o sea, yo no digo que el Señor no nos muestre muchas cosas que nosotros vamos viendo, que están ahí, pero están ahí y son parte de la Escritura, siempre estuvieron ahí, que yo no las haya visto o que antes no las haya contemplado, no significa que no estuvieron ahí, no descubro nada, solo expongo. Por eso es que cuando la predicación es expositiva, se expone lo que la Biblia dice y no está centrada en el hombre, está centrada en Dios. Por eso es que una marca principal de una iglesia que es bíblica es la predicación fiel de la palabra de Dios. Ahora, otra marca visible que es el campo en el que el Señor nos está llevando a nosotros a ordenarnos, a terminar de ordenarnos, es la administración correcta, tanto del bautismo y la cena del Señor. Dejar claro, hermanos, que el bautismo es la profesión de nuestra fe y la cena del Señor es la otra ordenanza que Él ha mandado, que celebramos fielmente. Nosotros lo hacemos cada primer domingo de mes. Otra marca que tiene que tener la iglesia es la membresía clara. Y acá me voy a detener, voy a tomar otro tiempo para hablar acerca de ello. Pero la membresía es muy importante porque, ¿por qué es importante? Aunque en la Biblia nosotros no vamos a encontrar la palabra claramente como membresía, pero vamos a ver que la membresía es fundamental. Los miembros de la iglesia son aquellos que no solamente han reconocido quién es Dios, no solamente están bautizados, sino son aquellos que están comprometidos con la obra
pero están comprometidos con Dios, tienen responsabilidad delante de Dios por la iglesia, por la expansión del reino, están comprometidos con su dinero, están comprometidos con su propia vida, están comprometidos con su servicio, son miembros de la iglesia. Una persona puede ir a la iglesia y no ser miembro, y la iglesia tiene la responsabilidad como iglesia de cubrir a esa persona en oración, pero también de velar por esa persona, no solamente ante Dios, sino poder tener una claridad continua, un crecimiento continuo. La membresía de la iglesia debe ser clara. No toda persona que llega a la iglesia es un creyente. Hermano, anhele ser miembro de la iglesia, porque eso es lo que deberíamos anhelar, ser miembros, miembros comprometidos con el Señor. La membresía son los que están comprometidos con su propia vida y con todo, que no hacen las cosas a su manera y desde su propio ángulo, que no usan la iglesia como un pretexto para buscar sus propios beneficios, que mucha gente lo hace y no se da cuenta porque lo hace de manera inconsciente. Y otra marca que tiene la iglesia es la disciplina bíblica, y esto tiene que ver, la disciplina tiene que ver con la restauración de la persona, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, todas estas marcas, predicación fiel, administración correcta del bautismo y la cena del Señor, la membresía clara, la disciplina bíblica, trabajan juntas. Trabajan juntas. La predicación define el evangelio. Porque cada vez que se predica, se lleva al crecimiento espiritual, pero se define el evangelio en las predicaciones. Se muestra quién es Cristo. Eh, las ordenanzas representan el evangelio, que es lo que Dios ordenó. Cristo ordenó el bautismo, la celebración de la cena. La membresía afirma quién confiesa a Cristo. No, hermano, tú no eres, no, tú sí eres. Ah, suena muy duro, ¿no? Porque a veces no queremos decir eso, pero es la verdad. Y la disciplina protege al evangelio y protege el evangelio, protege a la persona, protege a la iglesia. La disciplina es importante. Amén. Vamos, yo ya me quedan solamente 7 minutos para ir acabando, pero quiero que podamos entender entonces. Entender la predicación fiel de la palabra, las ordenanzas que Cristo dio. Las ordenanzas nos salvan, el bautismo nos salva, la Santa Cena nos salva, pero el bautismo representa la unión del hombre con Cristo en su muerte y en su resurrección. Es una confesión pública y la cena nos recuerda la cruz, la obra de Cristo. La cena del Señor proclama la muerte de Cristo, afirma nuestra comunión y apuntamos hacia el regreso del Señor. La membresía no es un trámite administrativo, es el compromiso visible de un creyente con una iglesia local. Y los creyentes eran añadidos a una comunidad reconocible, como lo vimos en Hechos 2:41, cuando dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, la disciplina, por último, es el amor en acción. No es una venganza, no es control, no es humillación, es corrección redentora, restauradora al pecador para proteger a la iglesia, pero también para que la gente sepa, por si acaso, hermano, esa persona no es creyente, o sea, que no te tome por sorpresa. No, pero va a la iglesia y jamás vamos a cerrar la puerta de la iglesia porque a nadie, porque la iglesia es la plataforma que Dios usa para la expansión de su evangelio, para la proclamación del reino de Dios. Pero no porque vaya a la iglesia significa que sea creyente y nosotros no lo vamos a separar. Al contrario, vamos a buscar que esta persona pueda nacer de nuevo. Por eso es que cuando nosotros tengamos la claridad de quiénes son los miembros de la iglesia, sabemos quiénes son, por quiénes estamos
orando siempre. No significa que no oramos por las otras personas, oramos, pero oramos como los que han de dar cuenta ante Dios por la vida de ellos. Pero el que no está comprometido, no está comprometido. Y su conducta es evidente del que no está comprometido. Sus acciones son evidentes del que no está comprometido, del que no pertenece. Y la iglesia tiene que tener esta claridad. La iglesia tiene que marcar esta claridad, definir quién es y quién no es. Y suena duro para algunos, pero es lo correcto y es saludable. Es saludable para nosotros como iglesia entender esto. Amén. Entonces, hermanos, Pablo enseña, por ejemplo, que el pecado público que no está arrepentido va a afectar a toda la congregación. Y lo hemos visto cuando estudiamos 1 Corintios 5, cuando él dice que no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Estando él lejos ya juzgó a tal hombre, pero la iglesia no lo había hecho. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo a la altura de lo que las escrituras, cómo deben gobernarnos. Ahora, hermanos, la iglesia es el pueblo de Dios en Cristo. Como pueblo de Dios, el pueblo está gobernado por la palabra de Dios. Como asamblea o congregación visible, la iglesia debe mostrar el evangelio. Como iglesia debe ser una, debe preservar la unidad en la verdad y buscar la verdad, ser celoso con la verdad. Como iglesia, la iglesia debe ser santa, debe vivir apartada para Dios. Como iglesia, la iglesia es universal y debe recordar que somos parte de un pueblo mundial en todas las épocas de la historia y que nosotros tenemos el privilegio en este tiempo de que Dios nos haya llamado y nos haya escogido como iglesia apostólica. Debemos permanecer en la enseñanza bíblica. Y como iglesia local, la iglesia debe predicar la palabra, practicar las ordenanzas y recibir miembros con claridad, es decir, la membresía, que es un punto que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la iglesia, por eso es que Max Weber, John Lehman, que son autores que hablan acerca de estos puntos, ellos nos muestran que cuando hablamos de la iglesia debemos pensar en una embajada. Una embajada representa a un reino, a una nación en otro territorio. Su trabajo, el trabajo de la embajada no es inventar sus propias leyes, como mucha gente hace, vive su propio cristianismo. No, 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 no. Es representar fielmente el gobierno a quien representan y para eso necesitan conocer las escrituras. La iglesia local no es una embajada del reino, no, no es solo como una embajada del reino de Cristo en este mundo, porque el plan de Dios es que la iglesia pueda representarlo a Él aquí en la tierra. La iglesia ha sido puesta en el mundo para que represente al Rey de Reyes, por eso debe mostrar cómo es el reino de Cristo, debe vivir en verdad, en gracia, en santidad. Hermanos, nadie tiene que estar ahí para decirnos lo que está bien y lo que está mal. No significa que no debemos, quiero ser más concreto. Si tú estás solo y estás a punto de hacer algo que sabes que está mal, no, no necesitas que nadie te esté mirando. Tú representas a Dios y debes saber de que si alguien te entregó vuelto de más o te dio dinero de más, tienes que devolverlo. Tienes que ser justo. No porque alguien, no digas, el Señor me ha bendecido. Eso no es bendición. ¿Quién te ha engañado? No. Tú representas al Rey y tienes que hacer las cosas bien. Representamos a Dios en esta tierra. La iglesia, hermano, no es opcional para la vida del creyente. La iglesia es el lugar donde Dios ha puesto a cada creyente. El mandato a congregarnos es un mandato.
Cristo te salvó, me salvó para unirnos a su pueblo y nos integró a su iglesia. Amar a Cristo es amar la iglesia. Por eso la persona que dice, yo amo a Cristo, pero yo no necesito la iglesia, esa persona no solamente está equivocada, esa persona lamentablemente está viviendo de una manera contraria a Dios. Una persona que dice ser creyente y que no se congregue, está mal. La pregunta que tenemos que hacernos aquí, ¿estoy comprometido con mi iglesia al 100%? Al 100% mi vida, mi dinero, mis, eh, mi pasión es Cristo, mi pasión es el reino. No digas, mi pasión puede ser Cristo, pero no la iglesia. Eso es incongruente porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Estoy viviendo como miembro responsable o solamente estoy siendo un asistente? ¿Estoy ayudando con mi propia vida a que el evangelio sea visible en este mundo? La pregunta, ¿estoy dispuesto a ser corregido? ¿Estoy dispuesto a ser pastoreado? ¿Estoy dispuesto a ser disciplinado? ¿Estoy dispuesto a escuchar cuando se me están diciendo las cosas que debo entender? Nosotros, los pastores, los ministros, los líderes, los que tenemos el privilegio de servir en la iglesia, no somos dueños de la iglesia. Cristo es el dueño, pero nosotros somos llamados a pastorear. Pastorear es alimentar a la grey, como lo dice 1 Pedro, ¿no? Apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros. No como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. La iglesia, hermanos, tiene responsabilidad de representar a Cristo. La iglesia no es un invento humano, es el pueblo que Dios adquirió, es el pueblo que Dios prometió, es el pueblo que Dios compró, es el pueblo donde su espíritu habita y es el pueblo donde su palabra gobierna. Eso es la iglesia. Amén. Vamos a quedarnos ahí. Y espero que esta pequeña lección sobre la iglesia haya podido ayudar a tener una mayor claridad. He querido que tomen notas porque prefiero que sea así para poder tener una expectativa mayor en esta lección. Amén. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de ministrar tu iglesia, de servir a tu iglesia, Señor, a través de tu palabra, a través de tener un entendimiento aún más claro, Señor, de quiénes somos en ti, cómo debemos representarte aquí en esta tierra, de cómo nos has unido como familia, de que mi relación con mis hermanos no es casualidad en ninguna forma, sino que tú lo preparaste, así lo quisiste y ese es tu deseo, que caminemos juntos representándote. Señor, gracias por este tiempo de poder comprender un poco más acerca de tu palabra. Solamente te pedimos que nuestro corazón pueda ser eh, sometido a tu palabra, que nuestro corazón pueda ser transformado, que tu palabra pueda iluminar nuestra mente y generar el querer como el hacer, Señor. Que no solamente está en emociones, sino que responden a acciones concretas de cambio, Señor, que necesitamos muchas veces hacer en nuestras propias vidas, de quitar, Señor, aquellos espejismos que se parecen a tu evangelio, pero que no lo son, y de vivir de una manera correcta delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Sé tú obrando, sabemos que tú eres fiel, Señor, y nosotros estamos aprendiendo a hacerlo, porque realmente muchas veces, Señor, nos podemos desviar. El mayor peligro que tenemos somos muchas veces, o por lo general, nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, a confiar en ti y a conocerte.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, un abrazo fuerte. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, Pastor Billy. Bendiciones, pastor. Gracias, Gracias, pastor. hermano.